Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo en su tiempo dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces me parece algo especial buscar al Señor Jesucristo en las páginas del Antiguo Testamento. Creo que en los institutos bíblicos, en los seminarios, cuando un estudiante entra, lo ponen inmediatamente a escoger por el énfasis por el Nuevo o por el Antiguo Testamento. Yo creo que yo ya sabría claramente cuál. Y vamos especialmente a estudiar los profetas menores. Recuerdo que hace aproximadamente 2 años estábamos estudiando en Copacabana los profetas menores, lo hacíamos entre semana. Y era algo muy especial. Con el hermano Antonio estábamos estudiando Malaquías, con Pachito estábamos estudiando Ageo, con Jorgito estábamos estudiando Miqueas, y conmigo estábamos estudiando el libro de Amós. Íbamos por el capítulo 4, pero yo les voy a pedir perdón a mis hermanos, y ya ha pasado buen tiempo, y yo quiero hoy volver a empezar el libro de Amós. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo por tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, es tan maravilloso, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ver como el gran protagonista, nuestro Señor Jesucristo. Ver la historia de la redención, Señor, cumpliéndose completamente. Ver al soberano cabalgando, Señor, por toda la historia, que aunque no pareciera, Señor, sabemos que Él siempre ha estado al control de todo, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por estos profetas menores, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, porque de todo esto podemos extraer grandísimas enseñanzas para nosotros, Señor. Y oramos, Padre Celestial, para que tu buen espíritu en esta tarde nos ayude, nos instruya, Señor, y que sea todo para la gloria de tu nombre. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el profeta Amós lo pueden ir buscando, porque yo sé que el profeta Amós, yo sé que es un poco complicado por ahí buscar en las escrituras los profetas menores. Y es que precisamente por haberle asignado ese nombre de profetas menores, se nos ha como inconscientemente metido en la cabeza de que son menores en importancia. Y no es así, para nada. Se les ha llamado históricamente profetas menores, es en el sentido de que en general son libros cortos, son libros corticos. Pero el mensaje sigue siendo la palabra de Dios, amén. Es palabra de Dios, y cuando hay palabra de Dios nosotros debemos prestar muchísima atención. El libro de Amós entonces fue escrito aproximadamente en el 787 y el 752 antes de Cristo. Es importante mirar algunos aspectos antes de entrar de lleno, porque es importante saber algunas cosas para luego entender muchísimo mejor el contenido del libro. Reitero a los que estuvieron allá, me perdonan, pero yo recuerdo que hace un poco, cuando teníamos el aforo de personas, muchas veces nos tocaba dar el mensaje 2 veces y escuchar el mensaje 2 veces, y era de gran bendición, porque muchas veces en la segunda parte escuchábamos cosas que en la primera no. Entonces yo sé que también va a ser de gran bendición estos profetas menores, especialmente entonces el libro de Amós. Cada que hablo de los profetas menores suelo bromear con esta idea, con la idea de nosotros cuando lleguemos al cielo y nosotros personalmente me gustaría conocer a Pablo, ¿cierto? A todos estos escritores. Pablo, unas cosas que escribiste que me dejabas pensando mucho rato, y bueno, pero con los profetas, de pronto saludar al profeta Isaías, a Ezequiel, ¿cierto? Y Jeremías, ese texto de clama a mí, yo te responderé, todo eso me ayudó tanto. Pero ¿qué tal cuando veamos a los profetas menores? Yo creo que quisiéramos como una cortina así como para escondernos, para no saludarlos, porque imagínate que por ejemplo llegara Ageo o Nahum: hola, ¿leíste mi libro? Yo no, con esa vergüenza, ¿cierto? Y en cambio los otros sí, por lo general tenemos la tendencia como a leerlos, a estudiarlos, a meditar en eso, cuando tenemos muchísimo que aprender. Abdías, ¿sabía que hay un libro que se llama Abdías? Es de un solo capítulo, pero está en la escritura.
Entonces vamos a volver pues a estos profetas hoy, especialmente a Amós. Amós, y es algo muy maravilloso, por la escritura nos damos cuenta que era un campesino. Campesino no es algo peyorativo para nada, no es algo despectivo, sino que era un hombre de campo. En el capítulo 1, versículo 1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Es decir, él era un hombre que se dedicaba a pastorear, es decir, a darle pasto, bien sea a las ovejas, pero en el capítulo 7, versículo 14, él nos dice más especialmente a qué se dedicaba. Amós capítulo 7, el verso 14 y 15 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Boyero era una persona que se encargaba de cuidar los bueyes. Y él también, dice la escritura, que él recogía higos silvestres. Es decir, era una persona que se dedicaba completamente a la agricultura. Entonces este es pues Amós. Dice también que de Tecoa era una ciudad que estaba en la región de Judá. Recordemos que el reino, después del rey David, después del rey Salomón, vino Roboam. Y en tiempos de Roboam el reino se dividió. Quedó el reino del norte de Israel, que lo componían 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá. Tecoa era una pequeña ciudad que estaba al norte de Judá, o sea que él pertenecía al reino del sur, al reino de Judá, pero su profecía va a ir principalmente para el reino del norte. Esto es algo bien importante de tener en cuenta, porque dice que profetizó acerca de Israel, y nos dice que en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Estos dos reyes fueron un par de reyes que reinaron por un buen tiempo en cada uno en su respectiva región. Usías, nos dice la escritura, que él reinó 52 años en Judá. Y este Jeroboam, que no es el primer Jeroboam, sino Jeroboam II, reinó 41 años. Entonces eran tiempos políticamente estables. Y entonces es ahí cuando, es en ese tiempo donde Amós va a llegar a profetizar. Tecoa era una ciudad que está aproximadamente a 12 kilómetros al norte de Jerusalén. Principalmente entonces su mensaje se va a dirigir al reino del norte, al reino de Israel. Este hombre, como les decía, era un campesino, pero aquí hay algo muy interesante. Nuestro Dios, cuando va a levantar a alguien para su servicio, no importa su origen. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Nosotros no nos tenemos que acomplejar porque de pronto no tengamos una educación superior, un doctorado o algo así. Si Dios nos llama a nosotros, nosotros debemos obedecer. Y eso fue lo que hizo Amós. Me ponía a pensar yo cómo venía, por ejemplo, estudiando a Lucas, que Lucas fue un hombre muy preparado académicamente, un doctor, incluso hasta en la historia secular se le conoce como un gran historiador, porque él era muy puntual a la hora de escribir. Los que conocen griego dicen que el griego de él era muy pulcro, de un médico. Y ahora vamos a pasar a este hombre. Y es maravilloso que todos los escritores en la Biblia, perdón hermanos que debo toser, gracias. Y entonces es maravilloso cómo por todos los escritores podemos pasar fácilmente desde reyes, como lo fue David, como lo fue Salomón. Podemos pasar también por médicos como Lucas, pero también podemos pasar por pescadores como Pedro, como Juan, y campesinos como lo fue Amós. Es maravilloso cómo Dios utiliza toda clase de personas, utilizó para dejar su mensaje, y ninguno de ellos se contradice, sino que al contrario todos se complementan. Es maravilloso cómo está constituida la palabra de Dios.
Ahora, recordemos que cuando el reino se dividió, el primer rey que hubo en Israel fue Jeroboam, primer Jeroboam. Este rey fue uno de los más malos que hubo en Israel, porque él inmediatamente que se separaron, lo que hizo fue que él se construyó 2 becerros de oro. Uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel, porque él dijo, si yo dejo que la gente se siga yendo para Jerusalén a adorar, como ellos tienen que ir 3 veces al año, pues se me va a ir la gente. Entonces él lo que hizo fue que se constituyó a esos dioses y le dijo a Israel, Israel, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto, bastante has subido a Jerusalén, aquí tienes tus dioses. Y esto fue causa de idolatría en este país, y lamentablemente en Israel, en el Reino del Norte, siempre hubo esa tendencia, siempre reyes malísimos que llevaron al pueblo a la idolatría. Entonces, la profecía de Amós se da en tiempos de Usías, que fue un rey muy bueno en Judá, y en tiempos de Jeroboam II, que fue un rey malo, pero aún así estuvo en el reino por 41 años. Me llama mucho la atención cómo termina el versículo 1, que dice 2 años antes del terremoto. Y es maravilloso que Dios, antes de enviar el juicio, siempre envía su mensaje, siempre envía su mensajero para llamar la atención del pueblo. Porque en el capítulo 3, versículo 7, mire lo que dice. Pongámoslo ahí, por favor. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, ¿Dios tiene la obligación de hacer eso? Él no tiene la obligación de hacerlo. Él lo hace por su pura misericordia. Enviar a sus siervos a anunciarle juicio a su pueblo, que lo que están haciendo está mal, para que ellos se conviertan. Y así no se conviertan, como se lo dijo a Ezequiel: vaya y avíseles, bien sea que ellos crean o dejen de creer, pero que siempre se sepa que hubo profeta en Israel. El énfasis del libro de Amós principalmente es la justicia social. Y creo que es algo que es como muy común en esta época. En esta época hay gente que sale a marchar precisamente porque se quejan de la injusticia social. Y es algo maravilloso como Dios se preocupa por los pobres, porque en este libro vamos a ver que el profeta Amós habla mucho acerca de los ricos que están oprimiendo a los pobres. No hay nada malo en la riqueza, sin duda ninguna, pero cuando es mala vida, cuando es a costillas de otro, ahí es cuando entra Dios a castigar. Y eso era lo que estaba pasando en la nación de Israel. Dios se preocupa por los oprimidos. Y el profeta Amós fue contemporáneo del profeta Oseas. Estos 2 profetas fueron contemporáneos y ambos a la nación de Israel, pero es maravilloso que el énfasis de Oseas era la misericordia y el énfasis de Amós era la justicia. Es muy bello que Dios manda a estos 2 profetas al mismo tiempo, porque por ejemplo en la actualidad se suele como pecar en esos sentidos. Hay unas iglesias donde se hace mucho énfasis en la justicia y se señala a la gente: pecador, pecador, arrepiéntese. Y hay otros es que hacen un énfasis excesivo en el amor y en la misericordia de Dios y nunca muestran como el lado del pecado y del arrepentimiento. Y cuando Dios manda a estos 2 profetas al mismo tiempo, me habla de ese equilibrio. Y siempre debemos admirar a Dios en todos sus atributos, no dejar unos, los que me gustan para mí, y los que no me gustan dejarlos, no, para nada. Pero esto no quiere decir entonces que Oseas nunca hable de justicia, ni que Amós tampoco nunca hable de misericordia, solamente la diferencia es en el énfasis. Ahora, algo a tener en cuenta también: en el Reino del Norte habían 4 ciudades muy importantes. Era la ciudad de Dan y de Betel, donde les digo que fue donde este rey puso estos becerros. Pero también estaba Tirsa, que era como la ciudad capital hasta el tiempo de Omri, que fue uno de los reyes. Y luego Omri le compra a un hombre que se llama Semer, le compra un monte, y ahí es donde se establece Samaria, que es otra ciudad muy importante, que viene a ser luego la capital del Reino del Norte. Según los estudiosos, entonces, esta profecía termina en el 752 a.C., 30 años antes de que el imperio asirio viniera a la nación de Israel
y la asolara completamente. Recordemos que esto sucedió en el 722 antes de Cristo. Los asirios tomaron completamente Israel y ya luego, como 150 años después, fue lo que pasó lo mismo, pero con Judá. Entonces, es maravilloso, como les decía ahorita, que Dios envió a este profeta unos años antes para dar su mensaje. Hay algo muy importante que tenían que hacer los profetas antes para poder que fueran reconocidos como profetas. Y era que, porque recuerdan que en Deuteronomio, creo que es en el capítulo 18, donde dice el pueblo que Dios dice que Él va a mandar profetas, pero ellos le dicen, bueno, ¿cómo vamos a ver cuando un profeta verdaderamente viene de Dios? Y Dios les dice a través de Moisés, sencillo, cuando el profeta diga algo y se cumpla, fue porque yo lo mandé, pero si no se cumplan, téngalo por burlador, hay que matarlo a pedradas, básicamente. Y entonces es maravilloso que cuando Él anuncia esto 30 años antes, a los 30 años muchas de las cosas que Él anunció se cumplieron literalmente. Y esto era algo muy importante para un profeta, para que el pueblo lo reconociera como profeta. La gran mayoría de profecías eran para muy largo plazo, pero también de vez en cuando profetizaban algo de manera que se cumplía, para que todo Israel pudiera caer en cuenta de que si esto se cumplió, lo otro también se va a cumplir. Lo que hoy vamos a mirar entonces es, y el tema que le he colocado, el título que le he colocado al mensaje es la gota que rebosó la copa. Vamos a ver que Dios se va a dirigir a una serie de ciudades-estados que había en la antigüedad, que no eran países como en la actualidad tenemos, sino que eran ciudades donde en cada ciudad había un rey. Y Dios se dirige a cada una de estas ciudades con un mensaje. Y es como si Amós le extendiera una trampa, porque él empieza primero a hablar acerca de las naciones alrededor. Y muy probablemente su audiencia, él llegando del campo allá a Israel, llegar por ejemplo a Samaria a dar su mensaje, entonces la gente muy probablemente cuando él empezaba a hablar acerca de Damasco, de Gaza, y muy probablemente ellos hasta lo vitoreaban, ¿cierto? Pero es como si él le extendiera una trampa, porque cada vez va siendo como el círculo más pequeño. Y luego se va a dirigir a Judá, y luego especialmente se va a dirigir hacia Israel. En el versículo 2 dice la escritura, dijo, Jehová rugirá desde Sión. Cuando hablamos de rugir, ¿qué se nos viene a la mente? León, ¿cierto? Y precisamente no es como para acariciarlo, no viene como, ¿cierto? Nada de eso, viene es como en el sentido de amenaza. Y él les dice, Jehová rugirá desde Sión. Es como si Amós se anticipara y les dijera, muy probablemente ustedes me van a decir a mí que yo vengo del reino del sur, que yo aquí no tengo que hacer nada. Entonces él de una vez les dice, Jehová rugirá desde Sión. Y por la escritura sabemos que en el reino milenial de Cristo, ¿desde dónde va a reinar el Señor Jesucristo? Desde Sión, desde Jerusalén. Esa va a ser la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Y él inmediatamente entonces les da esto y dice, dará voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y una vez llega como poniendo el dedo en la llaga, diciéndoles que se amenaza una sequía, que amenaza todo esto. Y cuando esto pasaba era precisamente porque ellos estaban en pecado, porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Entonces la gota que rebosó la copa. Hace yo días ahorita nos leía unos versos maravillosos que quiero volver a leer, están en Romanos capítulo 2. Versos 5 y 6. Los seres humanos tenemos la tendencia a mirar el desorden que hay, por ejemplo, en la sociedad, y mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que casi siempre la gente se pregunta. ¿Dónde está Dios? Pero resulta que Dios no ha entrado a intervenir. Precisamente por esto. Romanos capítulo 2, versículo 5, desde el 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar Amós, porque él va a hablar mucho acerca del justo juicio de Dios. Y la gente hoy en día se pregunta dónde está Dios, y Dios en este momento no ha intervenido precisamente por esta palabrita que hay aquí, longanimidad. La palabra longanimidad significa como largura de ánimo o paciencia en extremo. Long, hasta en el inglés long, largo, animidad, estado de ánimo. Y es por la paciencia, por esa clemencia de Dios, que Él hasta el momento no ha entrado a intervenir en esta tierra que está tan desordenada. Pero hermanos míos, eso no significa que no vaya a pasar algún día, porque así como en el pasado Él ya ha derramado su ira sobre la tierra en el diluvio, con Israel, con Judá también, cuando Nabucodonosor arrasa con la ciudad, de la misma manera nuestro Dios va a entrar a juzgar a este mundo en algún momento. Pero si Él no lo ha hecho en este momento es precisamente por esa longanimidad. Ahorita nos lo ha explicado que la longanimidad es como coger la paciencia y estirarla hasta que uno no pueda más, pero llega un momento en que ¿qué? Se revienta. Llega una gotera que rebosa absolutamente la copa de la ira de Dios. Y esto fue lo que pasó en estas ciudades y algún día también va a pasar aquí. Si usted aún no lo ha hecho, si usted aún no se ha arrepentido, esa benignidad y esa paciencia de Dios, dice la Escritura que eso lo debe a usted guiar es al arrepentimiento. No a burlarse, no a cuestionarse dónde está Dios, sino que Dios está esperando que usted se arrepienta, porque Pedro también dice, uno de los motivos por los cuales Dios no ha venido a esta tierra es precisamente porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un día en que, como dice ese himno, más gracia ya no habrá. Va a llegar un día en que se va a rebosar la copa de la ira de Dios. Y va a empezar entonces con esta serie de ciudades y empieza en el versículo 3 diciendo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, esto es un hebraísmo, esto es un modismo hebreo que significa precisamente esto, el pecado que rebosó la copa de Dios fue este. No significa que literalmente solo habían cometido 3 pecados y ya luego el cuarto no. Es un modismo hebreo que significa que ya había llegado la hora, que ya se había rebosado la copa. Y esta frase la vamos a leer mucho en este capítulo 1, pero entonces ya sabemos lo que significa. Eso es lo que significa, la gota que rebosó la copa. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Alguien conoce los trillos en la antigüedad? Los trillos eran una herramienta agrícola que se utilizaba para separar el grano de la cascarita, en el trigo o en todos sus cultivos. Lo que hacía era que era una tabla así, más o menos de este tamaño, y le engarzaban piedras. Y estas tablas, con estas piedras, la ponían sobre los cultivos, le pasaban por encima, y luego cogían el cultivo y lo lanzaban hacia arriba, y el viento se llevaba las cascaritas, y caía el trigo. Y Dios utiliza esta figura para explicar lo que hizo la ciudad de Damasco con el pueblo de Galaad. Literalmente les pasaron por encima. Entonces el pecado que rebosó la copa de Dios con Damasco fue la opresión, fue la crueldad. Trillaron a Galaad. Galaad fue una de las ciudades que quedaron al este del Jordán. Recuerden que cuando el pueblo de Dios viene conquistando estos reinos, incluso con Moisés, en el lado este del río Jordán, incluso ellos llegan a conquistar 2 reinos, ¿cierto? Que matan hasta 2 reyes, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Y cuando ellos conquistan este terreno, hubo 2 tribus y media que dijeron, este terreno está muy bueno para el cuidado del ganado, y entonces le dijeron a Moisés, ¿por qué no nos dejan nosotros quedarnos acá? Toda la cuestión. Y Moisés se enojó, pero luego les dice, bueno,
si van luego con nosotros a la guerra, listo, quédense ahí. Pero él los deja y allá se establecen la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Se establecen en esta región de Galaad. Pero ¿saben qué, hermanos? Precisamente al ellos estar separados del resto del país, fueron presa fácil de muchos enemigos a través de la historia. Entre ellos los sirios. Cada que querían conquistar terreno, ellos simplemente iban hacia el sur y muchas veces se apropiaron de esta tierra de Galaad. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos. Es preocupante la cantidad de personas que se hacen llamar cristianos que hoy dicen que no necesitan una iglesia. Dicen, nosotros no necesitamos una iglesia, yo puedo leer las escrituras en mi casa, yo tengo la emisora, yo por internet busco lo que quiera, y no saben en el peligro tan grande en que están. Porque Dios precisamente ha dejado la iglesia para que nosotros cumplamos muchísimos de los mandamientos que tenemos en la escritura. ¿Cómo vamos nosotros a cumplir mandamientos, como amamos los unos a los otros, si no nos vamos a congregar en ninguna iglesia? Hay muchísimos mandamientos que son para cumplirse solamente en el contexto de iglesia. Y estas personas que se hacen llamar cristianos, hermanos míos, son presa fácil del enemigo. Facilito el enemigo los ataca y el enemigo los hace caer. De ahí la importancia de la iglesia y el estudio que estamos haciendo con el hermano Antonio acerca de lo que es la iglesia, la membresía y cómo todas estas cosas son bíblicas. Todo eso no se inventó. Porque en el Nuevo Testamento tenemos ejemplo de las iglesias, de cómo los apóstoles establecían ancianos en cada iglesia, el orden. Porque, hermanos, cuando nosotros en el contexto de iglesia, nosotros podemos amarnos. Y si alguno de nosotros está fallando, ¿qué pasa? Llega un hermano y cierto, los líderes y nos llaman la atención y vamos como un redil. Es que la figura es preciosa, el redil. Pero si una ovejita se sale, si una ovejita está por fuera, es una presa fácil del lobo. Y además es muy cómodo para uno yo decir que voy a ser un cristiano simplemente en mi casa porque no tengo quien me llame la atención, no tengo quien me diga que estoy haciendo algo mal, sino que yo simplemente hago lo que quiero y no tengo que rendirle cuenta a nadie. Eso fue lo que le pasó también en cierto sentido a Galaad, y hay una enseñanza para nosotros ahí. Entonces, estos sirios, dice la escritura, que le pasaron por encima a Galaad, y no con trillos de madera, como les decía yo, sino con trillos de hierro. Eso nos habla de la crueldad con que estos hombres fueron a conquistar la ciudad de Galaad, y Dios veía todas esas cosas. Muy probablemente ellos se decían, no, Dios no, el Dios de Israel no es nada, es como todos los otros dioses. Pero llegó el día en que Dios intervino, llegó el día en que Dios metió su mano, y eso también va a pasar un día aquí en esta tierra. También dice en el versículo 4 y habla de Hazael y de Ben-Hadad. Estos fueron dos reyes de Siria, y fueron reyes muy malos. No sé si recuerdan la historia, vamos a leerla mejor en el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, el versículo... Leamos desde el 9. El rey Ben-Hadad está enfermo y manda a su comandante en jefe, que es Hazael. Se da cuenta que Eliseo está allá en Damasco, entonces él le dice que vaya y que le lleve un presente y que le consulte a Dios si él iba a sanar de una enfermedad que tenía. Y en el verso 9 dice, tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael,
¿por qué llora mi Señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encintas. Mire, Dios le mostró a Eliseo lo que este hombre Azael iba a hacer con Israel. Y precisamente esto fue lo que hicieron. Y ellos lo hicieron, pero Dios, nuevamente les reitero, una vez que su ira se copó, Él metió su mano. Yo recuerdo también cuando por ahí en Génesis capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar toda esa tierra, Él le dice algo muy especial. Él le dice que eso no iba a pasar inmediatamente, sino que en unos años. Y Él le dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios en su paciencia, en su longanimidad, aunque sabía que ya estos amorreos estaban en tremenda maldad, Él dijo, Él espera hasta que llegue a su colmo, porque tiene paciencia de que alguna almita se arrepiente y se vuelva a Él. Pero en algún momento Él entra y ya pasó, ya sabemos lo que pasó con los amorreos, los desapareció después cuando llegó a su colmo la maldad. Entonces esto fueron lo que hicieron Benadad y Azael. Luego Azael al otro día le dice al rey, sí, seguramente sanará, pero como ya le había dicho Eliseo que él iba a ser el rey, entonces dice la Biblia que él con una tela lo mató. Y bueno, si eso hizo con su antecesor, ¿qué se podía esperar que después él iba a hacer con la nación de Israel? En Zacarías capítulo 9 también encontramos un mensaje para Damasco, pero que es un mensaje que aplica también para nosotros hoy en día. Zacarías, está por allá antes del Mateo, Malaquías y Ageo. Con Zacarías también nos va a dar pena cuando entremos allá al cielo. Zacarías capítulo 9, versículo 1. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrar y sobre Damasco. Y mira esta parte. Porque a Jehová deben mirar los hijos de los hombres. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. ¿Qué dije yo? Gracias por corregir. No les dé pena corregirme. Aplica para todo. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Ahorita estábamos conversando con Diego allí y hablábamos acerca de algo que suele pasar mucho y es lamentable. Hay muchas personas que se han alejado de la cristiandad precisamente porque han visto muchísimos malos testimonios. Y eso es lamentable, sin duda ninguna es muy lamentable, porque nosotros como creyentes en Cristo tenemos la obligación de representar al Señor Jesucristo en toda parte, ¿cierto? Pero eso no va a ser una excusa válida para los seres humanos en el día del juicio, cuando ellos digan, yo no me volví cristiano porque en mi cuadra había un cristiano que fumaba marihuana, o que se portaba muy mal, o que no daba testimonio. Muy mal hecho por ese cristiano la va a tener que ver con Dios y quién sabe si era cristiano. Pero la responsabilidad de todos los seres humanos es mirar a quién, a Dios. En Isaías capítulo 45 versículo 22 dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos porque yo soy Dios y no hay más. Él dice, mírenme a mí. Y en Hebreos también tenemos un mandamiento que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cuál es entonces, volviendo a Amós, la promesa que le hace Dios de juicio? En el versículo 4 dice, prenderé fuego a la casa de Azael, consumirá los palacios de Benadad y quebraré los cerros de Damasco, destruiré a los moradores del valle de Bet-Aven y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Yo les pregunto, hermanos míos, ¿ustedes creen que esto se cumplió, sí o no? Se cumplió.
Y vamos a verlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores, ¿a dónde? A Kir, y mató a Rezín. Hermanos míos, cuando Dios promete algo, se cumple. El Señor Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y hermanos míos, si en la antigüedad se cumplió la palabra de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no se va a cumplir en el futuro? Si Dios ha hablado, Dios va a cumplir. Eso téngalo por seguro y póngale la firma. Ahora pasa a otra ciudad, Amós, ahí en el capítulo 1, y ahora dice en el versículo 6: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Gaza era una de las ciudades de Filistea. En Filistea habían principalmente 5 ciudades principales: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza y otra ahí, se me olvida, y Asdod. Pero la principal de ellas era Gaza. Gaza tenía una posición geográfica muy, ¿cómo es que se dice? Muy estratégica, una posición muy estratégica, porque por la historia sabemos que por ahí pasaba una autopista, una carretera que unía a Egipto con Asiria. Entonces Gaza tenía una ubicación muy estratégica. Y aquí la gota que rebosó la copa del Señor fue que ellos utilizaron esa posición para llevar cautivo a un pueblo. No se nos dice a qué pueblo. Algunos historiadores sugieren que puede ser parte del pueblo de Israel en estas guerras que han tenido a lo largo de la historia los filisteos contra los judíos, o no se sabe principalmente a qué pueblo, pero lo que se nos dice aquí es que el pecado de ellos fue que llevaron cautivo a un pueblo para entregarlo a Edom. Esto de cautiverio, hay una palabra que nosotros lamentablemente conocemos mucho, es la palabra secuestro. Hace poquito estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ingrid Betancourt, una entrevista, no, ella estaba rindiendo declaración en la JEP, creo, y ella se refería al secuestro. Ella decía: el secuestro es el peor delito porque reúne a los demás. Y esa frase me dejó a mí pensando, y yo me ponía a analizar, y tiene mucho sentido. Hay muchísimas personas que se dan cuenta que un familiar murió, y bueno, sabemos que murió. Pero tener un familiar secuestrado, hermanos míos, debe ser algo tremendo, debe ser una angustia diaria. En el día pensar qué estará haciendo, en las noches pensar si se acostó sin comer. Y es literalmente como si se matara esa vida, pero también es como robar, también es robar a esa persona, es robarle su libertad, es robarle su dignidad. Y esa frase que ella dijo y tiene mucho sentido, y esto era lo que estaban haciendo entonces estas personas en Gaza: llevaron cautivo a todo un pueblo
y se lo entregaron a Edom. Y al parecer, hermanos míos, no fue por dinero como se suele hacer un secuestro, sino por venganza. Porque quiero que miremos un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 25. Ezequiel capítulo 25, verso 15. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos. Mira, hermanos, al parecer esto fue lo que motivó a estos filisteos a entregar al pueblo que tenían a las manos de Edom. Al parecer lo hicieron fue por venganza. Nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos por qué tomar la justicia por nuestras manos. Tenemos el mandamiento que dice que el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer venganza. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos todos los detalles. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón, como el Señor sí las conoce. Entonces, muy seguramente cuando nosotros entramos a hacer venganza, lo más probable es que nos pasemos o que nos quede faltando. Por eso es que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Otro pecado también de Gaza era la soberbia, y un ejemplo de ello está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. No, perdón, hermanos. Es Zacarías. Tengo la Z y la C y creí que era la segunda de Crónicas. Es Zacarías. Ojalá me tolerases un poco de locura. Zacarías, también el capítulo 9, versos 5 y 6. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Hasta el momento nosotros podríamos pensar, y seguramente los que estaban en Israel escuchando a Amós también podrían pensar: no, es excelente, este es el profeta que nosotros necesitábamos, que les anuncie juicio a los vecinos. Y nosotros también podríamos pensar que nosotros no incurrimos de pronto en estos pecados. De pronto nosotros no vamos a tomar una ciudad con crueldad, ¿cierto? De pronto nosotros no vamos a secuestrar a alguien, pero nosotros sí podemos sentir soberbia. Y es lamentable porque la soberbia, hermanos míos, es un pecado que no lo podemos ver fácilmente. Es algo que es muy personal, es algo que solamente Dios puede ver. Por ahí se puede ver algún destello de una persona con soberbia, pero por lo general es algo muy interno. Y nosotros los cristianos podemos recurrir en este pecado, incurrir en este pecado. Y aquí es donde nos tenemos que arrepentir, hermanos. La soberbia, miren lo que puede concluir. La soberbia nos puede llevar a cometer pecados muchísimo más graves. La soberbia nos puede llevar incluso hasta matar a alguien. Hay personas que han matado a alguien por la soberbia. Y por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado y debemos imitar al Señor Jesucristo, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La promesa entonces que le hace Dios de juicio es fuego y destrucción. Y eso pasó en tiempos también del rey Acaz. El rey Acaz también hubo un tiempo en que, y el rey David también fue uno de que acabó mucho con los filisteos, y el rey Acaz hubo en un tiempo que también acabó principalmente con la ciudad de Gaza. Pero hermanos míos, yo para terminar quiero que miremos
un versículo que está en Gálatas capítulo 6. Vamos a dejar ahí en Amos por ahora. Vamos a mirar un par de versículos en el Nuevo Testamento, 2 o 3. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas naciones sembraron su maldad y cosecharon a su tiempo. Nunca podemos pensar de que nos vamos a burlar de Dios. Nosotros aquí podemos engañar a cualquiera, al pastor, a los hermanos. Incluso pueden haber aquí muchas personas, y estoy seguro que la hay, que se hacen llamar cristianos y que verdaderamente no lo son. Si ese es su caso, amigo, usted se está engañando a usted mismo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y otra cosa que hay en Hechos capítulo 17, hablando de la justicia de Dios que un día va a caer sobre la raza humana. Hechos capítulo 17, versículo 30. Aquí hay una invitación para las personas que aún no se han arrepentido y no confían en Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos somos pecadores, lo dice la Escritura. Todos hemos quebrantado la ley de Dios, y la paga del pecado es de Dios. Ahora, separación no quiere decir que, por ejemplo, los que estén en el infierno no van a saber que Dios, nada de Dios, no, eso sería muy bueno para ellos, estar alejados de Dios en ese sentido, porque si hay algo que atormenta a las personas que están en el infierno y a los demonios, es la misma presencia de Dios. Y además dice la Escritura que Dios es ¿qué? Omnipresente, Él está en todas partes. Cuando el Señor Jesucristo, todos estos demonios, y cuando Él se acercaba a ellos les decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? La misma presencia de Él los atormentaba a ellos. Entonces, al estar separados toda la eternidad, no es en el sentido de que no van a ver más a Dios, no, eso sería lo mejor para ellos, porque ellos quieren estar lejos de Dios. Es en el sentido de que ya no van a ver esa parte benevolente de Dios, esa parte misericordiosa de Dios, pero sí se van a ver por toda la eternidad con la justicia de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios es soberano, ¿sí o no? Amén. Y el soberano manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso que estaba ya anunciando Amor, justicia. Y si usted no quiere recibir la justicia de Dios, cosa que va a ser terrible, horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo. Entonces arrepiéntase, porque ya la justicia de Dios, como nos decía Pachito ahorita, cayó sobre el Señor Jesucristo. Y los que confiamos en Él ya no vamos a recibir esa justicia de Dios, porque ya hubo alguien que la recibió por nosotros. Entonces arrepiéntase, porque Dios le está mandando a que usted se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Padre, gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, por el profeta Amós, Señor. Gracias por estas profecías, Señor. Gracias por este mensaje que, Señor, aunque se escribió hace 2700 años, Señor, es tan actual, Padre Celestial. Parece que Amós hubiera visto las noticias ahora en la mañana, Padre. Muchas gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra no está pasada de moda, tu palabra no es antigua, tu palabra, Señor, es eterna tu palabra, Señor. Y podemos aprender estas verdades que encontramos en estos libros, Padre bendito. Maravilloso, Padre Celestial, pensar en tus atributos, maravilloso pensar en tu justicia, Señor.
¿Cómo va a llegar un día en que vas a sacar todo a la luz, Señor? Y a cada uno le vas a pagar conforme a sus obras, Padre. Señor, solo sé que nos vamos a unir, Señor, después del juicio que va a haber en esta tierra. Nos vamos a unir con los ángeles, Señor, y vamos a cantar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Te vamos a alabar por tu justicia, Señor, porque si hay algo por lo que clama esta tierra es por justicia. Pero nosotros los hombres lo hacemos mal. Pero cuando tú vengas, Señor, vas a intervenir en justicia, Señor. Vas a hacer un juicio justo. Y te damos gracias, Padre Celestial, por los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Y descansamos, Señor, en la justicia de Él, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que alguien en este lugar no lo ha hecho se arrepienta, Señor, y confíe en Cristo como su único y suficiente Salvador. De esa manera, Señor, no tendrá que recibir tu justicia santa un día, Señor, que se aproxima sobre esta tierra. Muchas gracias, Padre. En tus manos encomendamos este resto de día y esta semana. Y, Señor, gracias y te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.